Mariano Martínez Pérez estudió matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid y se especializó en lógica matemática y teoría de conjuntos en la Universidad de Varsovia. Es profesor de Lógica e Historia de la Matemática en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, en la que coordina el Seminario de Historia de Matemática desde que se fundó en 1978. Ha traducido al español varios libros de historia de la matemática y su hobby es la encuadernación artística, de tal manera que no se sabe cuál de las dos dedicaciones es la que más le gusta. La primera vez que tuve el gusto de escuchar al profesor Martínez fue en el 1990, con ocasión de unas jornadas que organizamos la Societat Castellonenca de Matemàtiques, y él nos dictó una conferencia que trataba de la arqueología de los números y nos gustó muchísimo. Por eso, cuando el comité organizador de este simposium lo eligió entre los ponentes que tenían que venir, a mí me dio muchísima alegría por tener la ocasión de volverlo a escuchar. Hoy nos hablará de tres problemas: las descomposiciones paradójicas de figuras geométricas, de la cuadratura del círculo y del área de los polígonos inscriptibles en una circunferencia. Pues nada más, estoy seguro que disfrutaremos con su conferencia. La tecnología impone estas esclavitudes. ¿Esto es el bolsillo, puede ir? Venga, aquí. No, es que aquí a lo mejor es muy pequeño. Bueno, esto no haga un ruido enorme cuando mire por un lado. Bueno, ya está. ya estoy marcado. Bueno, pues digo que el primer problema que nos vamos a, el más espectacular de todos, y que estoy seguro que a muchos de ustedes les sonará porque se llama la paradoja de Banach-Tarski, vamos, o problema de Banach-Tarski, pero es el teorema, para que picarle la curiosidad, el teorema de la matemática más sorprendente desde que la matemática la inventaron los egipcios hasta el día de hoy. Es decir, es algo completamente paradójico y que lo puede entender cualquier persona, no la demostración, que tampoco es muy complicada. Pero, bueno, para formular la paradoja de Banach-Tarski, ya me estoy oyendo a mí mismo, pues vamos a dar otra definición. Vaya por Dios, vamos por definiciones, pero ustedes saben, en matemáticas, si algo no se define muy bien, si yo les digo que una elipse es una circunferencia un poco aplastadita, pues no vamos a ninguna parte, ¿verdad? No demostramos ni un solo teorema. Vamos a decir que una figura en R2 o en R3, estén siempre en ese baile entre el plano y el espacio, pero una figura se llama paradójica cuando la puedo descomponer en dos trozos disjuntos A y B, tales que cada uno de ellos es equidescomponible a la figura entera. Le he puesto aquí otras copias para que no haya lío. Es decir, que el conjunto E es paradójico si yo puedo dividirlo en dos trozos, de cada uno de ellos, haciendo a su vez trozos, reconstruir la figura completa otra vez. Imposible, ¿verdad? Absolutamente imposible. Algo se ha perdido ahí, o dicho de otra manera todavía, para que se entienda bien. Se dice que es paradójico si yo puedo descomponerla en m más n partes, con m de ellas volver a reconstruir la figura completa y con las otras n también. Y así puedo repetir y repetir. Fíjense que, hablando del espacio R3, esto supone hacer de una figura 2, y luego 4, y luego las que quiera, es decir, el milagro bíblico de los panes y los peces, absolutamente riguroso. Absolutamente riguroso. O sea, esto tiene mucha... Si hubiera sido otra época, Banach-Tarski hubiera acabado probablemente muy mal con la explicación estrictamente matemática de ese sorprendente milagro. Porque claro, es el milagro por antonomasia. Cuando hablan del milagro de la conversión del agua en vino de las bodas de Caná, eso lo hace cualquiera, ¿no? Vamos, no exactamente. En mi barrio, cuando yo era pequeño, había un tabernero que llamaban el anticristo, porque transformaba el vino en agua. Bueno, pero vamos a ver entonces, fíjense bien, ¿qué es una figura paradójica? Entonces vamos a ver que la diferencia aquí entre el plano y el espacio es enorme, ¿no? Fíjense, para empezar, aunque la recta no la íbamos a traer, la pobre, la recta es muy sencilla para que tenga una geometría interesante, pero así es de seria la recta. En la recta no hay ningún conjunto, perdón, quizá obstruido la visión, en la recta no hay ningún conjunto paradójico. No hay ningún conjunto que yo lo pueda partir en dos trozos y de cada uno de ellos reconstruir por pedazos el total. Ninguno. La demostración es sencilla. La demostración es sencilla, en ese libro, como les digo, es... Pero este otro ya es una paradoja, la de Sierpinski y Mazurkiewicz,
de nuevo Sierpiński y Mazurkiewicz, eran dos topólogos polacos del año 14, es muy veterana, que dice lo siguiente, que en el plano hay conjuntos que se pueden dividir en dos trozos, cada uno de ellos congruente con el conjunto total. Cada uno de ellos, O sea, fíjense, conjuntos que yo lo puedo descomponer en dos partes disjuntas y cada uno de ellos hacerla coincidir con el total por una isometría. Dirán, imposible. Bueno, casi imposible. Es imposible si el conjunto está acotado, pero sí los hay no acotados, es decir, que tienen puntos tan lejos como se quiera del origen. La demostración es sencilla también, pero en su día se consideró como una paradoja, evidentemente. Si alguien, la intuición, le dice, yo no puedo un conjunto dividirlo en dos trozos, que cada uno sea idéntico al total, en el sentido ese de que se transforme en él por una isometría. Bueno, pues se llama paradoja de Sierpiński-Mazurkiewicz. Pero, como les digo, no hay ninguno que sea acotado. En cambio, en R3 vamos a descubrir que casi todos los conjuntos acotados son paradójicos. En el espacio ordinario, casi todos, a ver qué es eso de casi, dirán, esto no es matemático, desde luego. Me puedo echar, si les parece bien, por usar esa imprecisión de casi todos, ¿no? Mencionamos una paradoja que se presentó también el mismo año 14, pero no vamos a pararnos mucho en ella, se llama la paradoja de Hausdorff, de 1914, que dice que la superficie de una esfera, de una esfera en R3, se puede descomponer en cuatro trozos, S1, S2, S3 y P, en cuatro trozos disjuntos, la superficie, de tal manera, primero, el P es numerable, poca cosa, el P es numerable, y los otros, el S1, S2, S3, tienen esa rarísima propiedad de que el S1 es congruente con S2, S congruente con S3, o sea, los tres son congruentes, y cada uno de ellos congruente con la unión de S2 con S3. Entonces, conjunto paradójico de frente, ¿no? Porque que S2 unión S3 sean congruentes con S2 y con S3 y disjuntos, como Dios manda, era una situación paradójica. Bueno, hay que decir, ahora vemos una foto de Hausdorff, que este teorema lo demostró Hausdorff en un libro de teoría de conjuntos y utilizando, ya aparece aquí por primera vez, un axioma nuevo de la teoría de conjuntos, ya les dije que es la madre del cordero de todo esto, que a ustedes les suena, seguro a todos, haberlo oído en la carrera, el axioma de elección. Pero es algo así como Dios, que nunca se sabe dónde está, ni si existe, ni nada. Bueno, afortunadamente el axioma de elección está bien, sabemos bien lo que dice, pero es el culpable de esta situación de la paradoja de Hausdorff. Hasta tal punto de que un grandísimo matemático francés, Borel, pues cuando se enteró de la paradoja de Hausdorff, dijo, ¿esto se deriva del axioma de elección? Esto lo que implica es que el axioma de elección es falso. Él ya lo rechazaba, pero le dijo, la puntilla, bueno, evidentemente la historia era más complicada, pero llegamos a la paradoja de Banach, que es, como les decía, quizá eso, no vean, nada más, el teorema quizá más sorprendente, más chocante, más aparentemente falso de toda la historia de la matemática. Dice lo siguiente en la forma más coloquial. Dice que si coge una esfera sólida, esta vez una bola, una esfera sólida en R3, siempre es paradójica. Es decir, la puedo descomponer en dos trozos. No se dejen engañar que aquí no es que sean hemisferios, nada más está pintado el ecuador para que se vea que es una esfera sólida, pero cualquier esfera sólida la puedes poner en dos trozos disjuntos y de cada uno de ellos reconstruir, partiéndolo a su vez en trocitos y recomponiéndolo, otra vez una copia de la esfera completa. O sea que convierto la esfera en dos esferas idénticas. Siempre los alumnos dicen, ¿algún agujerito habrá? ¿Se llama más pequeña? Pues no, coño, no hay ningún agujerito, no se llama más pequeña, es idéntica, sólida y del mismo radio. Claro, aparentemente la situación, digo, es paradójica porque parece que eso nos lleva a concluir que el volumen de la esfera es dos veces el volumen de la esfera. Implica volumen de la esfera cero, lo cual pues también es duro de tragar, ¿verdad? Es decir, que esto, bueno, provocó una escandalera considerable cuando lo publicaron Banach y Tarski en un artículo en el año 24. La situación es mucho más general, pero como le digo, esta es la versión, como dijéramos, que lo entiende cualquiera. Imagínense un pez de los que Cristo utilizaba, un pan, pues podía también uno hacer de trocitos y recomponer pues dos peces o dos panes y luego cuatro y luego ocho. Es decir, aquí el que sean dos, pues puedo pasar de estas dos otra vez a repetirle la misma operación y con lo cual nos queda una consecuencia inmediata que puedo de una sola esfera construir una cantidad numerable de copias idénticas, sin echar mano de material de otro sitio, solo de la mismísima esfera. Y vayan recordando que, claro, las piezas, nadie dice que sean sencillas. Las piezas pueden ser muy complicadas y ahí está el busilis de la cuestión, en que las piezas no sea muy difícil entenderlas. Pero
entiende perfectamente, ¿no? Bueno, pues esto es repetir una esfera, repetirla y construir 2, 4, lo que sea. Los personajes, a mí me gusta, quizá por la formación histórica, si esta luz se apagase sería muchísimo mejor, pero probablemente esto no sea apagable, o quizá, perdona, quizá con lo de la transmisión esta, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo, quizá no sea mejor no complicar las cosas. Ven, hay un retrato bastante raro de Hausdorff, del inventor de la idea de espacio topológico, ese mismo año 14, y es una figura muy dramática. Ahí ponen las fechas de nacimiento y de muerte, y la fecha de la muerte es muy dramática porque Hausdorff era judío y, aunque se mantuvo en Alemania, primero se libró de que lo llevaran a campos de concentración, pero ante la amenaza inmediata de que lo iban a meter en campos de concentración, se suicidó con su mujer y su hermana. De manera que el año 42 no murió Hausdorff, sí que no, se suicidó la familia en pleno. Bueno, es un gran matemático alemán, como digo, el inventor de la idea de espacio topológico. Y, como les dije, para aligerar un poco la cuestión, Banach, el inventor de los espacios de Banach, que tanta guerra nos dieron en la carrera, pues es matemático, quizá el más importante matemático polaco del siglo XX, aunque ha habido muchísimos. Y por último, el último que hasta ahora nos ha salido es Alfred Tarski. Tarski, que murió hace un poco más de 20 años y que, bueno, quizá baste decir que es el segundo lógico matemático del siglo XX. El más importante es Gödel. Pues si se quiere hacer un ranking, que no hace falta, ¿verdad?, un ranking ahí futbolero, pues habría que decir que Tarski es el segundo muy de cerca a Gödel, ¿no? Pero, como digo, nada más para que vean su retrato. Bueno, pues uno puede preguntarse, ante esa situación chocante de la paradoja de Banach-Tarski, por ejemplo, una pregunta interesante es: ¿cuántas piezas me hacen falta para hacer esa manipulación milagrosa de la esfera? Entonces, Rafael Robinson, el año 47, vamos avanzando en el siglo XX, pero estamos en el XX todavía, pues optimizó esto de esta manera sorprendente, que dice: puedo descomponer una esfera sólida en 5 partes, de manera que con 2 de ellas puedo reconstruir la esfera total y con las otras 3 otra vez la esfera total. Se descomponer, ¿se dan cuenta? Y veo caras de mucha sorpresa, como es natural. O sea que me bastan con 5 trozos. Hacer 5 trozos de la esfera, con 2 de ellos, moviéndolos y reencajándolos, reconstruyo una esfera idéntica, y con los otros 3 también. Son poquitos. Verdaderamente alguien podría sospechar que hicieran falta cantidades enormes, ¿no? Pues con 5 basta. Uno puede decir: hombre, 5 subconjuntos de la esfera sólida ya tienen que verse. Pues no, desgraciadamente nadie podría explicarlos así con sencillez, sí en la demostración del teorema, claro, pero... O sea que esa es una versión, como digamos, ahorrativa. Pero ahora Sierpinski dio, el año 45, una versión derrochadora, es decir, donde aquí ya pues se tira la casa por la ventana, y es mucho más difícil de demostrar, pero dice lo siguiente: dice que yo puedo coger una esfera sólida de R3 cualquiera, descomponerla en tantos trozos como números reales, que es una cantidad infinita no numerable, y de cada uno de esos X o alfa trozos, donde alfa va recorriendo los reales, reconstruir la esfera. Es decir, multiplicar la esfera por tantas copias como números reales hay. Sí. Ya, pero supongo que será un problema para la grabación o algo. Porque, bueno, si lo ven, perdonen todas estas interrupciones y todas estas cosas, pero lo ven, los que están ahí ven la letra grande, vale, pues no hay ningún problema. Fíjense, porque es un salto enorme, ¿no? Y la demostración esta de Sierpinski es muy complicada. Esa es la primera la que he usado estas palabras, de que es muy complicada. Pero fíjense, es para hacer de una sola esfera sólida tantas copias, sin salirse de ella, como números reales. Y una cosa muy chocante, lo más curioso del caso, esto es descubrimiento personal, la tontería, no es ningún descubrimiento, pero digo, por lo menos caí en la cuenta de que esa cantidad de esferas disjuntas, tantas como números reales, no caben en el espacio. No caben en el espacio. Es muy sencillo demostrar que cualquier conjunto de esferas, iguales o distintas, disjuntas en el espacio, tiene que ser como mucho numerable.
Bueno, para los que tienen mentalidad más matemática, eso pasa por ver que Q al cubo, es decir, las ternas de números racionales es un conjunto numerable, entonces es muy fácil ver ahí que meter en el espacio disjuntas tantas esferas como números reales es imposible, no caben. Y sin embargo, Sierpinski dice, se pueden extraer todas ellas de una sola esfera. Bueno, si esto, como digo, no es chocante, pues habrá que encargar algo muy especial. Bueno, el autor de este último teorema es otro gran matemático polaco, Sierpinski, que ahí tienen sus fechas, pero que, bueno, de su obra matemática les voy a leer solamente lo siguiente. Escribió 720 artículos matemáticos, dio 106 conferencias y artículos de divulgación histórica, 50 libros y 12 cursos para sus alumnos. Entonces, en la tumba, allí en Varsovia, yo cuando fui a estudiar a Varsovia había acabado de morir y en un día de los difuntos, pues visitando el Camposanto, su tumba, que era bastante grande, estaba repleta de miles de velas, porque allí en Polonia, por lo menos entonces, la población común conocía a sus científicos y ponía en medio de la tumba Badan Nieskończoności, que quiere decir explorador del infinito, en polaco. Es lo que quiso que se pusiera en su tumba Sierpinski. Es uno de los grandes creadores de la teoría de conjuntos y me imagino que al menos el nombre pues les sonaría, Sierpinski. Bueno, y decía que esa versión de la paradoja de Banach-Tarski, hablando de esferitas, que es una versión, como dijéramos, no digamos devaluada, pero es la versión más simple, porque el teorema general es mucho más, como digamos, mucho más ambicioso. El teorema general que demostraron Banach y Tarski es que si yo cojo cualquier conjunto en R3 que esté acotado, se la pueda meter en una esfera, y que tenga por lo menos un punto interior, es decir, que haya un punto de ese conjunto con una esferita, por pequeñísima que sea, totalmente contenida en el conjunto, ¿no? Que no sea desperdigado por completo, que tenga puntos interiores, entonces es paradójico. O sea que la esfera, claro, contiene cada punto de la esfera otra esfera ella misma, pero se puede pensar en un conjunto totalmente desparramado con tal, eso sí, de que dos cosas, esté acotado por una esfera y en segundo lugar que haya algún punto suyo que contiene una esferita, digo por pequeña que sea, porque claro, si es más grande, más favorable, pero ya es paradójico, ya se le puede aplicar el mismo principio de descomponibilidad. Fíjense, pongo abajo, obviamente, aunque los conjuntos A y B tengan buen volumen definido, puede ocurrir que tengan distinto volumen, aunque sean equidescomponibles. Una esfera y dos esferas tienen distinto volumen, aunque, como demuestra el teorema, sean equidescomponibles. Bueno, uno puede preguntarse, ¿cuál es el culpable de esta situación tan anómala, ¿no? De esta situación tan antinatural planteada en la geometría clásica? Bueno, pues ya les decía, es un axioma de la nueva teoría de conjuntos, nueva en aquellos tiempos, que se llama el axioma de elección. No voy a decir ahora lo que dice, si acaso quieren volvemos en el coloquio, pero como digo, les suena. Y este axioma de elección, que se presentó al principio como eso que conduce a paradojas, que probablemente sea falso, es decir, no se puede admitir, pues hubo un teorema de Gödel del año 39, de 1939, vamos del 38 exactamente, que se llama el teorema de consistencia, que dice lo siguiente, en la versión más entendible, que si los axiomas de la teoría de conjuntos ordinaria, sin el axioma de elección, no conducen a contradicciones, entonces, añadiendo el axioma de elección, tampoco pueden conducir a contradicciones. O dicho de otra manera todavía, que si uso el axioma de elección y eso me lleva a una contradicción, sin utilizarlo también. Eso es, creo, la manera mejor de entenderla, de manera que el pobre axioma de elección es inocente por completo, aunque sea el culpable, es inocente, esta situación a su vez paradójica, es decir, no pueden decir, hombre, pues si yo quito el axioma de elección, voy a quitar la contradicción, voy a quitar esa paradoja. Pues no, eso es lo que Gödel demostró que no es correcto. Ya que Gödel sale aquí de manera un tanto indirecta, no tiene nada que ver, quizás no se ocupó en su vida de la geometría elemental, pero ahí ven un retrato de la época de madurez de Gödel, de los años 30, cuando estaba demostrando sus grandes teoremas, todavía un muchachito recién terminada la carrera, bueno, no tan muchachito ya quizás, pero de Gödel. Bueno, ¿a qué es debida? Ya digo, el axioma de elección es el culpable, pero no basta con decir, sino luego se pregunta uno, ¿pero por qué ocurre esto? Recordarán que hace unos minutos yo les llamé la atención para decir, hombre, si dos figuras fueran equidescomponibles
y los trozos que hemos cogido como testigos de que son líquidos comprimibles tuvieran área o tuvieran volumen, entonces las dos figuras deberían tener el mismo área o el mismo volumen. Si no es el caso, conclusión inmediata, que algunos de esos trozos que hemos construido no tienen volumen definido. Bueno, uno se queda relativamente tranquilizado, porque dice, muy bien, eso quiere decir que la esfera la ha descompuesto en trozos tan extraños, tan raros, que no tienen volumen. Pero a su vez es difícil de tragar, porque uno puede decir, yo admito que una figura tenga volumen cero, por ejemplo, una cantidad finita de puntos o numerable, pero que una figura acotada de R3, si yo la metiese en un vaso de agua lleno, el agua que se desborde, ¿verdad?, será su volumen, digámoslo así en términos de un físico. Pues no. Resulta que el descubrimiento verdaderamente matemático de Banach y Tarski es que mientras que en el plano hay medidas de área definidas para todas las figuras acotadas, sin que se escape ni una sola, en el espacio de 3 dimensiones no hay ninguna medida buena de volumen. Fíjense históricamente, esto es una cosa de una importancia excepcional, ¿no? O sea, esto a cualquier matemático griego le hubiera parecido un electroshock, ¿no? O sea, que hay figuras del espacio que tienen volumen, del espacio de 3 dimensiones, pero muchísimas más que no tienen volumen definido. ¿Comprendan? No lo confundan con que sean de volumen cero, sino que no tengan volumen definido. Entonces el razonamiento de decir que el volumen de una figura es la suma de los volúmenes de los trozos queda desmontado. Y diré, ahora sí, ahora entiendo por qué puede darse ese caso de que una esfera la pueda yo convertir en dos idénticas, porque es utilizando partes que resulta que reunidas sí tienen volumen, pero cada una por separado no. Bien, esto es cosa de locos, ¿verdad? Bueno, ya nos lo dicen a los matemáticos mucho, de que esto es cosa de locos, de modo que ya no hay. Tenía aquí hecho con más detalle, pues, este razonamiento de la inexistencia de volumen en R3, pero se dice pronto la inexistencia de volumen. En cambio, en el plano sí que hay medidas de área buenas, es decir, definidas, como ven aquí lo pongo. Dice, en R2 todo conjunto acotado tiene su área. Bueno, y olvídense de eso de que hay muchas áreas posibles. En cambio, en el espacio de 3 dimensiones, en R3, es verdad que hay muchos conjuntos acotados que tienen su volumencito, pero hay otros muchos que no lo tienen, ¿no? Se dice pronto. Bueno, pues esta es la paradoja de Banach-Tarski, de la que nos vamos a despedir rápidamente, pero quería terminar con dos cosas. Primero, alguien puede decir, la demostración debe ser... Bueno, pues sí y no. Como les digo, en el libro blanco ese del seminario hay un tratamiento detalladísimo, la demostración hecha con todo detalle, y el eje del asunto, y son dos ejes, no uno solo, es, fíjese, coger la esfera sólida, esa que está ahí, y considerar dos giros en torno a ejes que pasan por el centro de la esfera, el eje phi y el eje rho, que forman un cierto ángulo alfa, y fíjense, los giros son tan sencillos que uno es de 120 grados, o sea que aplicándolo 3 veces me da la identidad, y otro de 180 grados, o sea una semicircunferencia que aplicado 2 veces me da la identidad. Bueno, pues combinando esas isometrías sale un grupo de isometrías, esto ya pónganlo entre corchetes solo para matemáticos fogueados, sale un grupo de isometrías y a través de ese grupo y aplicando a las órbitas de los puntos en la axioma de elección sale. Pero, como digo, la demostración que yo he reproducido ahí en el libro ese, pues un alumno de primero de carrera la puede leer perfectamente. Es un poco larga, pero la puede leer, no hay dificultades ninguna de tipo intrínseco. De modo que podría decirse que es una demostración casi elemental, casi elemental. Y por último, fíjense, un problema abierto, el primero que es un problema abierto, no muy interesante, lo reconozco, pero a un físico le podría ser interesante. Acabo de decirles que realmente lo que hizo Jesucristo fue la axioma de elección para coger los 3 panes, los 3 peces y los 2 panes y pues multiplicarlos. Hubiera alimentado a toda la humanidad, toda la vida, si hubiera querido, con solo esos 2. Pero uno puede decirse, bueno, una cosa es manejar conjuntos e isometrías matemáticos y otra físicos. Entonces este matemático holandés, de Groot, el año 55, planteó ese problema. ¿Es posible realizar la descomposición de la paradoja Banach-Tarski físicamente? Es decir, utilizando movimientos en los que las piezas no se entrecrucen. Ya saben que matemáticamente yo puedo hacer pasar una figura por otra, ¿no? Como si fuera por el cristal, pero físicamente un físico diría, no, las piezas, no se recordarán aquellos llaveros que eran una esferita de trozo que se desmontaba, hay que montarlo, no se puede meter, vamos, se puede y escoñar el llavero de una vez por todas, ¿no? Pero, de hecho, que no se interpenetren al mover las piezas, ¿lo entienden, no? Bueno, es un problema abierto y como pongo yo ahí, probablemente
sea bastante difícil porque las piezas son muy complicadas. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se interpenetren una nube de puntos con otra nube de puntos al moverlos. Es bastante complicado darle precisión a eso, pero además probablemente un físico diga los conjuntos del mundo físico no son los conjuntos de los matemáticos y se acabó el problema. Es decir, que el interés físico que podría decir hasta dónde pudo realmente Jesucristo realizar el milagro. Pero bueno, si era un milagro, era un milagro. Algo tenía que tener de truco, ¿verdad? No solo iba a ser, cogemos el axioma de elección y pispas. Bueno, bien, esto era, como dejamos, la parte más dramática, la de la paradoja de Van-Estás. El segundo problema es el de la cuadratura del círculo a la Tarski. De nuevo sale Tarski, que fue el que originó el problema. Ustedes saben perfectamente que el planteamiento del problema clásico griego de, dado un círculo, construir un cuadrado de área igual mediante la regla y el compás, o sea, utilizando solo la regla y el compás, pues se ha demostrado que es imposible. El pi es trascendente y no se puede construir un segmento de longitud pi, etcétera, etcétera, está resuelto totalmente. Entonces Tarski lo que hizo en el año 25 fue generalizar ese problema y planteó en una revista polaca, Fundamenta Matemática, ese problema que está ahí puesto en francés, pero para entender perfectamente, que dice, dados un círculo y un cuadrado de área igual, ¿serán equidescomponibles? Es decir, si tienen el área igual, la misma área del círculo y el cuadrado, ¿se podrá trocear el círculo en trozos y con ello recomponer el cuadrado? Fíjense que generaliza muchísimo el problema griego, porque aquí no se dice ni primero que se esté limitado a usar la regla del compás y en segundo lugar barra libre con los trozos. Los trozos pueden ser absolutamente arbitrarios, con tal de que se pueda demostrar que existen en la teoría de conjuntos. Bueno, pues fíjense, se planteó el problema el año, como les digo, el año 25 y pese a muchos ataques estuvo sin resolverse hasta el año 1988, en que un matemático húngaro, Lachkovich, pues demostró que sí, que se puede hacer, que se puede dividir un círculo en trocitos y con ello reconstruir el cuadrado. La verdad es que tienen que ser extraños porque el círculo es curvo, ¿qué pasa allí al borde? ¿Cómo se puede? Pero, claro, ya verán, son muchísimos trozos. Se supo en el año 63, debido al trabajo de 3 investigadores, cuando un teorema se dice que tiene 2 nombres, antes, si tiene 3, mucho más, y si tiene más de 3, ya la leche, como de eso. Pues estos matemáticos demostraron que no se puede cuadrar el círculo si uno se limita a piezas. Fíjense, a que las piezas que uno utilice estén limitadas por lo que llaman los matemáticos una curva de Jordan, que ahora voy a explicar un poco lo que es eso. Bueno, ya no sabemos lo que es eso. Quiere decirse que sea una región que tiene como borde una línea continua, ¿no? Una línea cerrada continua. No hace falta que sea curva, puede tener trozos rectos o todos los trozos rectos, pero una curva de Jordan se llama a una curva cerrada, continua, y que no se corte consigo misma. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Bueno, eso sería tanto como decir que yo la pueda recortar con tijeras. Entonces a veces se dice esto en plan así medio cómico, de que no se puede cuadrar el círculo a tijeretazos. Yo no puedo cuadrar el círculo utilizando piezas que las pueda recortar con las tijeras. Eso sería lo que es que tengan como borde una curva de Jordan, que pueden ser muy complicadas, como van a ver lo mismo, pero permitiendo eso sí isometrías, o sea que los movimientos sean barra libre con ellos, pero que las piezas van a tener que ser muy complicadas si el problema es soluble, porque con piezas que estén bordeadas por una curva de Jordan, esto es directamente imposible. Fíjense, como ejemplo de una curva de Jordan, y por cierto que como no tiene trozos rectos, pues una curva ya de Jordan sencillita, pero bueno, una curva cerrada que no se corta a sí misma, que no se hace cruces y que es continua, aunque no necesita ser diferenciable, como le pasa a este, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo tomado de un libro, un ejemplo un tanto cómico de un libro de topología, son 2 curvas de Jordan, una la circunferencia y la otra la que tienen al lado, que está puesta con cierto cachondeo, unos elefantitos, unas flores, lo que sea, pero quiero decirse que lo que hay es un exterior y un interior, aunque en el caso de la circunferencia sea muy fácil decir lo que está dentro y lo que está fuera, en esa otra que parece un dibujo maya, si les doy un punto, pues van a tener dificultades para decir si está dentro o está fuera. Hay un algoritmo, ya saben, se trata de una semirrecta con ese punto y va diciendo fuera, dentro, pero hay que echar cuentas, Bueno, pues
Como le digo, es imposible cuadrar un círculo, o sea, hacerlo trozos y construir un cuadrado de área igual si me limito a piezas que estén bordeadas por una curva de Jordan. La demostración es complicada. Otra vez más, la demostración es realmente complicada. Fíjense, por ejemplo, resultados ya positivos. Este matemático, que sigue siendo bastante desconocido, un matemático, de ese no tengo ningún retrato, quizá puedan sacarlo por ahí por internet, pues es un experto en teoría de la medida, es decir, en integración a lo bestia, y uno de los grandes teoremas que demostró es esta aparente tontería, ¿no? Que un triángulo, fijaros, de nuevo la misma figura, un triángulo, rectángulo isósceles y un cuadrado de área igual son equidescomponibles y además, cosa que como dicen nadie se lo esperaba, utilizando solo traslaciones. Eso cuando vayamos a lo de círculo es más chocante, pero que se pueden limitar a isometrías que sean simplemente traslaciones. Bueno, pues recuerdan que cuando les dije que con 12 piezas se podía descomponer el triángulo al cuadrado con solo 12, ¿no? Pero era usando isometrías a gogo. Si se limita uno a solamente usar traslaciones, pues veremos que hacen falta muchísimas más piezas. Pero como corolario viene de que dos polígonos de área igual son equidescomponibles utilizando solamente traslaciones para transformar uno en el otro. Bueno, el teorema realmente, como en el caso de Banach y Tarski, el teorema general es un poquitín más complicado porque habla de regiones del plano que estén limitados por una curva de Jordan, etcétera, etcétera, pero vamos a pasar de él porque hay unas cosas ahí técnicas. El hecho es que el teorema general se particulariza a esas dos figuras que son el círculo y el cuadrado y le queda ese corolario que dice que si C es un círculo y Q un cuadrado de área igual, entonces son equidescomponibles por traslaciones. Casi como les digo, a los matemáticos les sorprendió más que el hecho de que la solución fuera positiva, el que pudieron limitarse a solo traslaciones. O sea, es decir, cada pieza la lleve a donde tiene que ocupar para construir el cuadrado usando solamente una traslación. Bueno, pues eso es la nueva curvatura del círculo del siglo XX. Arquímedes, pues hubiera estado encantado, que trabajó sobre la cuadratura, es decir, sobre la aproximación de pi, hubiera estado encantado de ver que con la nueva teoría de conjuntos de Cantor, pues se podía resolver esta versión, como digamos, pues absolutamente generalizada, que hubiera entendido perfectamente, ¿no? Bueno, pues fíjense una cosa, un poco de curiosidad, porque si el teorema dice que yo puedo descomponer el círculo en una cantidad finita de partes y con ellas, moviendo las traslaciones, reconstruir el cuadrado, el número de partes para un matemático es en principio irrelevante. Pero uno podía preguntarse, puesto a preguntar, ¿verdad? Solo por, como dicen los colegas sudamericanos, solo por joder un poco, ¿verdad? Pues podía preguntarse qué número de piezas necesitamos. Y Lachkovich, en un artículo gordísimo, que alguien puede ver después si quiere, de 40 páginas, muy densas, llenas de integrales y de todo, pues hace una estimación del número de piezas, que está ahí resumida. Lachkovich calcula que para equidescomponer por traslaciones, insisto en eso que es el punto clave, un triángulo, rectángulo isósceles y un cuadrado, como los de antes, como los que venimos manejando, harían falta aproximadamente 10 elevado a 50 piezas. 10 elevado a 50 para un matemático es un número que sabe perfectamente que no lo puede intuir. Un alumno sí dice 10 elevado a 50 debe ser como 50, pero con un 10 debajo, ¿verdad? O algo así, o sea, cualquier inconveniencia, ¿no? Pero en cualquier caso, incluso para un matemático fogueado es difícil imaginar eso, por eso he puesto ahí una estimación que sigue siendo tan oscura, pero supongan el número de partículas elementales que hay en el universo. Si hay algún físico aquí sabrá que los físicos competentes dicen que hay unas 10 elevado a 80 partículas elementales en todo el universo. Entonces, 10 elevado a 50, pues imagínense que hago de 10 elevado a 80 la raíz cuadrada, son 10 elevado a 40, y eso lo multiplico por 10.000 millones, entonces ese sería aproximadamente el número de partes que hacen falta. O sea, 10.000 millones de veces la raíz cuadrada del número de partículas elementales del universo. Como les digo a mis alumnos, eso es casi como coger un protón, coger un electrón, llevarlos de uno en uno, ¿no?, para construir el cuadrado, casi, ¿no? Casi. Pero bueno, esto, como digo, pues es verdaderamente del género de curiosidad, Bueno, pues para el círculo y el cuadrado pasa algo menos, más o menos lo mismo. Bueno, fíjense,
sobre el mismo tema, una pequeña variante, pero que a mí me resulta de una elegancia extraordinaria y creo que vale la pena, es el tratamiento, y aquí entramos en una rama de la geometría que se llama geometría combinatoria, una rama propiamente del siglo XX. Se llama óvalo a una figura del plano que sea, primero de todo, cerrada. Eso no hay nada que preocuparse porque figuras abiertas son realmente las aberrantes. O sea, una figura cerradita con su frontera, que además esté acotada como todas y que sea convexa. Es decir, que uniendo dos puntos, todo el segmento que los une esté dentro de la figura. Lo típico es la figura contenida por una elipse o por un huevo o algo así, pero un polígono también es un óvalo. Un polígono también es un óvalo. Bueno, pues entonces, el teorema sorprendente, muy sorprendente, si llamo yo bisecar a dividir en dos partes congruentes, entonces es imposible bisecar cualquier óvalo, en particular un círculo. Un círculo es imposible, dividirlo en dos partes congruentes. Alguien puede estar pensando ya, si piensa deprisa, que si yo cojo un círculo, lo divido por un diámetro, en un sitio meto un radio y en la otra figura el otro radio opuesto, pues hombre, girando, pues lo llevo girando 180 grados en los datos. ¿Y el centro? ¿Qué hacemos con el centro? Es el culpable de las dificultades, pero fíjense que eso se dice pronto, que un círculo no lo puedo dividir de ninguna manera, ni en figuras sencillas ni complicadas, en dos partes congruentes una con la otra. Y lo mismo pues pasa con cualquier óvalo en el plano. Es imposible bisecar un óvalo. Es imposible bisecar un óvalo. Vamos a saltarnos algunas otras consecuencias menores y pasar al problema 3. El problema 3, que este ya es directamente, entramos en esta rama que les llamaba yo geometría combinatoria. La geometría combinatoria es difícil de definir, pero la característica es que se estudian propiedades de figuras geométricas que no requieren, como si dijéramos, teoría ninguna previa, ¿no? Es decir, esto que les acabo de plantear, de si yo puedo un círculo partirlo en dos partes disjuntas, congruentes entre sí, pues ahí no puede decir uno, hombre, voy a aplicar aquí, pues qué sé yo, pues funciones diferenciables. Es decir, es algo que tiene la ventaja de que se entiende el enunciado del problema y solo es cuestión de ingenio. Por eso los autores dicen, esto es extraordinariamente interesante para educadores, porque se le puede poner un problema de estos a un alumno que nada más tiene que usar su ingenio. En español, el único librito que he traído por ahí que circula es ese de Miguel de Guzmán, Mirar y Ver, que son problemas de este tipo destinados a alumnos brillantes de, digamos, enseñanza media o comienzos de la universidad. Bueno, pues el problema este de partir una figura en partes de diámetro menor requiere que definamos antes qué se llama diámetro de una figura. Y bueno, como podía esperarse, en un círculo el diámetro es el diámetro, AB. Pero una figura por ahí que sea una figura cerrada y acotada, lo que sea, pues se llama diámetro a la máxima distancia entre dos puntos. Es decir, que si A y B dan la máxima distancia entre dos puntos cualesquiera de la figura, entonces se llama diámetro. Se puede demostrar fácilmente que si la figura es cerrada existe siempre. Existe ese diámetro, o sea que hay dos puntos, por lo menos dos. En el círculo hay infinitos, ¿verdad?, que me dan el diámetro, pero que en una figura hay por lo menos dos puntos que dan el diámetro. Esto se puede definir en el plano o en el espacio de 3 dimensiones, lo mismo, ¿no? La máxima distancia entre dos puntos. Uno le parece al principio una idea muy natural pero muy equivocada, que si una figura tiene un cierto diámetro, yo la puedo tapar con un círculo de ese diámetro, ¿verdad? Que todos jurarían, o sea, tengo ahí en la figura de antes que puedo trazar un círculo que la tapa completamente de ese diámetro. Es falso de toda falsedad. Es falso de toda falsedad porque imaginen, en un triángulo equilátero, el diámetro es el lado. No hay puntos que estén a más distancia. El diámetro de un triángulo equilátero es el lado. Entonces, si yo cojo un círculo de diámetro, ese diámetro, pues no lo puedo tapar de ninguna manera. Si yo cojo un círculo cuyo diámetro es exactamente eso, pues desde luego pueden hacer lo que quieran, pero no podrán taparlo. O sea, el círculo circunscrito pues requiere más diámetro. Pero es algo que desde luego es muy fácil. Una figura la puede uno tapar con un círculo que tenga su mismo diámetro, ¿no? Entonces, un problema natural, incluso probablemente con aplicaciones prácticas, aunque están por ver esas todavía, es la siguiente. Dada una figura F, ¿cuál será el mínimo número
ADF, llamémosle ADF, de partes en la que lo puedo partir que tengan diámetro menor que la figura dada. Llamando partir aquí, pues a que las partes tengan diámetro menor que la figura dada. Desde luego siempre mayor o igual que 2, claro, porque en una parte sola eso es imposible completamente, ¿no? Este problema lo planteó en su forma general. Vamos a ver. Bueno, antes del planteamiento, fíjense, por ejemplo, este ejemplo de los elementales. Un círculo. Un círculo yo lo puedo partir, fíjense abajo, en 3 partes que tengan diámetro menor. Esas 3 que hay, X y Z, desde luego tienen como diámetro de esquina a esquina, o sea, menor que el de toda la figura total. Pero en 2 es imposible. Es decir, yo no puedo partir un círculo en 2 partes que las 2 tengan diámetro menor que el círculo. O sea, dicho de otra manera, aunque la demostración es muy sencilla, pero es un poco de topología, que si yo divido el círculo, como ven allá arriba, en 2 partes X e Y, no hace falta que sea por una curva continua, en 2 partes cerradas cualesquiera, entonces se demuestra fácilmente que en una de ellas, por lo menos, tiene que haber 2 puntos diametralmente opuestos. Es decir, que una por lo menos tenga el mismo diámetro que el círculo. Es muy chocante, pero la demostración es increíblemente sencilla. 3 o 4 líneas, pero usa unas cuestiones de topología, de cerrados, una cosa sencilla, pero parece increíble. Fíjense que yo les permito que las figuras X e Y no solo no estén separadas por una curvita civilizada, sino que sean 2 cerrados, topológicamente hablando, 2 cerrados cualesquiera. Bueno, pues es imposible en 2, pero sí es posible hacerlo en 3. Bueno, pues con la esfera tridimensional pasa exactamente lo mismo. Con la esfera de 3 dimensiones pasa que es imposible dividirla en 3 trozos, pero sí se puede en 4. Voy a ponerles aquí algún dibujo. No, quizá miren, empezando con un caso que al ser una figura lineal es sencillo, un tetraedro. Un tetraedro regular, es decir, aquí esa figura, esa pirámide, cuyas caras son 4 triángulos equiláteros. El diámetro es la arista, claro, el diámetro, la distancia máxima es la arista. Entonces, imagínense que se pudiera dividir en tres partes de diámetro menor. Pues no se puede, es imposible. Y uno puede preguntarse, hombre, ¿cómo será la demostración? Es muy complicada, que yo no puedo descomponerla en 3 trozos de diámetro menor. Pues fíjense si es sencilla, si yo descompusiese ese tetraedro en 3 partes, en una por lo menos de ella habría 2 vértices, porque los vértices son 4, y 4 vértices divididos en 3 conjuntos, por ese que se llama el principio del palomar, tiene que haber 2 que estén en conjunto, y ya está, uno de los subconjuntos tiene que tener diámetro. ¿Ven? Que es un típico razonamiento de geometría combinatoria que dicen, ¿qué teoría he empleado? Ninguna. Solo decir que si divido el tetraedro en 3 partes, los 4 vértices, 2 tienen que caer en una de ellas y ya está, ya hemos estropeado la cuestión. Bueno, pues para la esfera, para demostrar que una esfera no se puede descomponer en 3 partes, eso es un poco más difícil. En cambio, sí se puede descomponer en 4 partes de muchas maneras, ¿no? Fíjense allí, por ejemplo, la de la izquierda, yo cojo la esfera y le corto un casquete pequeño arriba y luego el resto lo divido como un melón. Entonces pueden ver fácilmente que esos 4 trozos tienen diámetro menor que el de la esfera. O un poco más complicado, pero que se generaliza a dimensiones mayores, es haciéndolo de esta manera pues sofisticada, ¿no? Creo que se ve clarísimamente cómo está cortado. Pues la esfera se puede descomponer en 4 trozos, es decir, uno más que la dimensión, es decir, que el número de la esfera ahí es 4. Bueno, pues a un matemático, a un topólogo polaco, Borsuk, se le ocurrió en el año 1933, pues una demostración de que en cualquier Rn, fíjense, quien quiera ahora desconectar, porque pasamos a espacios de dimensión n cualquiera y esto nos salimos un poquitín, pero creo que no basta que diga que desconecten para que alguien diga, aquí debe estar lo más sustancioso, ¿no? En un Rn cualquiera, con n desde 2 para arriba, es imposible partir una esfera, se entiende la esfera n-dimensional, en n partes, pero sí siempre en n más 1. Lo difícil es demostrar que no se puede partir en n partes. Que es n más 1, se hace lo mismo que para las dimensiones menores, eso es facilito, pero entonces basándose en este teorema, que Borsuk demostró, era jovencito entonces, ahora verán un retrato de Borsuk, pues se le ocurrió una conjetura. Una conjetura que es que algo parecido, no exactamente igual, pero algo parecido pasaría
para cualquier figura de Rn, ¿no? Es decir, que cualquier figura de Rn se pudiera descomponer en n más 1 partes o menos, en n más 1 o menos. Bueno, pues esa conjetura, que lleva, como ven, pues 71 años, pues sigue abierta, está sin resolver, y lo único que se sabe es hasta el espacio tridimensional, es decir, en R3 sí se sabe que eso ocurre, pero desde R4 para arriba no. Me parece que les dije que el problema no era muy interesante, porque todo el mundo sabe que de R4 para arriba no existen, ¿no? O sea, las cosas que existen de verdad son R2 y R3, R4, R5, esas son fantasías matemáticas. Pero, en fin, el hecho es que matemáticamente la cosa tiene sentido. Como ven, el problema es bien fácil de enunciar, la división esa en subconjuntos de diámetro menor, y este es un retrato fatal, horrible, pero en fin, de esos que expulsa el ordenador, pues de este topólogo Karol Borsuk, de este topólogo polaco, que abrió una rama de la topología que se llama la teoría de las formas. Creo que aquí habrá otro retrato. Bueno, también los matemáticos se ríen a veces, ¿no? No sabe como la hiena de que se ríen, como aquel chiste de la hiena, pero a veces los matemáticos pues se ríen, y ahí a Borsuk sonriente. A ver, muchos detalles que nos vamos a... Bueno, aquí hubo, en la historia de la conjetura esa de Borsuk, un personaje que no, bueno, simplificó muchísimo unas demostraciones, que como les digo, a veces son endiabladamente complicadas, que es este matemático vivo todavía, por eso no pongo fechas, porque eso de poner cuando un matemático está vivo la fecha de nacimiento y dejar un trocito en blanco para cuando se muera, para decirle, a ver si te mueres, coño, de una puta vez. No, pues no pongo fechas ni de nacimiento ni de muerte. Bueno, pues este es un matemático judío, que está, creo, actualmente en la Universidad de Chicago, y que hizo unas simplificaciones ingeniosísimas, y ya les digo, como aquí no hace falta usar teorema de Tikhonov ni nada de eso, sino a veces decir que una figura se puede tapar o se puede meter en un poliedro o una cosa así, pues es, como digo, la cosa de pura y geometría combinatoria. Branco, Greenbaum. Se sigue dedicando a eso, a geometría de poliedros en dimensiones. Y por último, no sé cómo andamos de tiempo, fatal. Bueno, por último, muy deprisa, como les dije al principio que uno les hacía una pequeña trampa. El último problema que viene ahí en el abstract, que era lo de los polígonos inscritos en un círculo, tenía el aliciente de que es un problema abierto muy reciente. El que lo investigó se ha muerto hace unos meses, pero no era muy bonito, y he preferido este otro que sí se ha resuelto recientemente y que sin embargo pues es muy espectacular. El problema del empaquetamiento de naranjas, o sea, lo que se llama el problema de Kepler. Seguro que como esto ha sido resuelto pues hace 5 años, 6 años, y estuvo abierto, era un problema abierto de más historia todavía que el de Fermat, es decir, fue propuesto antes y se resolvió después. Bueno, ¿en qué consiste el problema del empaquetado de esferas, ese problema de Kepler? Primero hay que decir que no es de Kepler, realmente. Kepler hizo la conjetura, que ahora se ha demostrado, pero el problema se lo plantearon a un matemático inglés, Thomas Harriot, un matemático de finales del siglo XVI, un noble mecenas, cómo poder calcular el número de balas de cañón de una pila de balas. Matemática aplicada, pura y dura. ¿Cómo calcular? Como si ahora dijéramos, ¿cuántas bombas hay en este silo de armas nucleares? Matemática aplicada, no habrá ningún matemático aplicado aquí que se mosquee, pero ¿cómo contar el número de balas de cañón sin deshacer la pila de balas, ¿no? Harriot, que era un gran algebrista, lo resolvió enseguida, pero se le planteó un problema de cómo utilizar, almacenando esferas, balas de cañón o naranjas, cómo utilizar óptimamente el espacio, es decir, almacenarlas de manera que ocuparan el mínimo sitio. Eso Harriot no lo pudo resolver y se lo planteó a Kepler en 1611. Entonces Kepler, ahora volvemos con esa transparencia, pues seguramente hizo experimentos, no con balas de cañón, pero sí con tomates o naranjas. Pues a veces se plantea ahora el problema del empaquetamiento de naranjas. Suponiéndolas bien esféricas, pues las naranjas se amontonan, ¿verdad?, como hacen en el mercado. Entonces, ¿cuál es la manera de disponerlas para que ocupen lo menos posible? Para que dejen, desde luego, se desperdicie espacio, ¿no? Mientras las naranjas no se hagan cúbicas, pues se desperdicia espacio. Pero en fin, que eso no es tanto. De pequeño a mí me contaban que en Canarias se pagaba muy bien un oficio, que era enderezador de plátanos, porque se podían empaquetar mejor, ¿verdad?
ignoraba que los plátanos se venden por racimos y no plátano a plátano, pero decía, enderezador de plátano se paga muy bien en Canarias. Bueno, pues aquí sería cubicador de naranjas. Bueno, pues fíjense, esto aunque no lo parezca, es como la ponen las fruteras en el mercado, ¿no? Ponen una fila de naranjas, en los agujeritos ponen otras, etcétera. Bueno, pues Kepler conjeturó que es el mejor método. Es decir, que el aprovechamiento del espacio en ese de aquí es el mejor posible, pero claro, hay muchos. Vean ustedes aquí en un dibujo también otras posibles alternativas que se ven muy bien. Fíjense, arriba del todo hay un empaquetamiento de arriba que consiste en poner primero una fila de naranjas, otras encima de ellas. Bueno, eso tiene dos desventajas, que el montón de naranjas se va a hacer puñetas, o sea, es lo primero de todo, por eso no con las verduleras, pero además es horriblemente malo, se dejan muchos huecos. Se imaginan que una naranja la pongo exactamente encima de otra, hay un montón de huecos. Hay otro bueno, pero miren, la fila de abajo sería esta, ¿no? La fila de abajo sería esta, otra exactamente encima, otra encima. Pero la fila de abajo la podemos hacer también de esta manera. Eso no lo hacen las fruteras, pero es poner una naranja 6 alrededor y luego ya ir poniendo para arriba, ¿no? Es una hexagonal. Bueno, pues es fácil calcular, eso sí, que si yo lo hago con esta base o con esta base y sigo poniendo los huecos siempre encima, pues que me da el mismo aprovechamiento. Es chocante porque parece que en el de las 6 pues las meto más abajo las naranjas, en fin, pensándolo un poco, pero es el resultado así, ¿no? Bueno, pues como digo, la conjetura de Kepler era la de que ese método pues daba un aprovechamiento óptimo. Y ese aprovechamiento, pues claro, se calcula que es de exactamente pi raíz de 2 partido por 6, que como son irracionales no sale un número exacto, claro, sale 70,048, etcétera, ¿no? O sea, el aprovechamiento 74,048. La conjetura de Kepler es que eso es el mejor posible. Y, como les digo, pues un matemático americano, utilizando muchísimo ordenador, yo esa demostración la desconozco, pero utilizando, fíjense, pone un poco los pelos de punta, que dijese, en un par de años voy a tener una demostración por ordenador, este matemático Thomas Hales, en 1998, por eso le decía que está muy calentito, pues hizo una demostración. Ignoro si, dado que usa muchísimo ordenador, pues como aquella de los 4 colores, pues también está todavía sometida a, bueno, de los 4 colores ya está admitida, pero sometida a revisión. Pero hay una anécdota aquí curiosa, que también la gente ignora que pasan estas cosas, que el año 90, un matemático chino que trabajaba en Estados Unidos, sigue trabajando, pues hizo una demostración, incluso la publicó, y andaba por el mundo dando charlas, explicando su demostración, pero los expertos pues decían que estaba llena de agujeros, más que la de las naranjas todavía, o sea que la demostración era muy mala, ¿no? Pero el chino no se apeaba, ¿no? Creo que sigue explicando su demostración por ahí, pero en fin, la resolución definitiva ha sido, como digo, la de Hales, y ahí aparecen pues otros resultados anteriores, que lo más curioso, vean, a lo largo de 30 años, es que se manejaban números muy parecidos, ¿no? O sea que para mejorar la aproximación esa en 0,128, pues 30 años, ¿no? Y pongo ahí en planetario, porca miseria, ¿no? 30 años para mejorar 0,128 el aprovechamiento del espacio. Este tipo de problema de Kepler se ha generalizado, como todo lo hacen los matemáticos, a figuras que no son esferas, o sea, poliedros, por ejemplo, y a dimensiones mayores, ¿no? Pero eso ya es otra historia, como diría Kipling, de manera que, perdonen que me haya dilatado un poco, pero voy a cortar de manera así abrupta para los que puedan aguantar a tomar el café 5 minutos, pues podamos tener un poquito de coloquio, si quieren, si les parece. Como he ido muy deprisa, pues ahora puede ser el momento de que alguien volver sobre algún punto. A ver. Bueno, es que en las subastas y en las conferencias, quien levanta la mano, pues tiene que hacer una pregunta, una oferta. Bueno, a ver, ya digo que a lo mejor
Me he pasado en rapidez y en tocar muchos temas, pero tampoco espero que haya quedado tan oscuro todo que... Sí. Sí. Sí, claro. Es imposible. Bueno, ese era un gran teorema que veo que tú conoces. Es de 1900 exactamente. Era un problema de Hilbert. Bueno, la pregunta quizás no se haya oído. Igual que para polígonos, este problema de que tienen memoria solo sí son equidescomponibles, en R3 falla estrepitosamente, ¿no? Y la historia es muy interesante porque Euclides, en su libro 13, donde habla de poliedros, no utiliza el método de descomposición, sino utiliza un razonamiento ya de exhaustión, o sea, como si fuera un cálculo de una integral, y los matemáticos decían, ¿por qué Euclides cambia de tercio del plano al espacio? ¿Por qué no hace lo mismo, descompone un poliedro? O sea, para demostrar simplemente que una pirámide es la tercera parte de un prisma de la más baja altura, no lo hace como se le hace a los muchachos, sino lo hace por un proceso de límite, digámoslo así. Nadie sabía por qué Euclides le pasaba eso, y es que es imposible en R3. Lo cual uno piensa, o Euclides era divino, o tuvo una suerte, o era inteligentísimo, o sea, bueno, las tres cosas a la vez, ¿no? Entonces Hilbert planteó el problema este de si se podía o no tratar el volumen en poliedros, porque acabo de decir yo que no hay ninguna función de volumen en R3 definida para todos los acotados. Claro, los poliedros, los pobres, son como dijéramos las figuras de juguete. Bueno, pues Hilbert planteó ese problema entre aquellos famosos de 1900 y el mismísimo año fue el primero que se resolvió. Un discípulo de él, un discípulo Den, DEHN, que demostró que dos polígonos del mismo volumen, dos poliedros, perdón, del mismo volumen, podían no ser equidescomponibles. A veces sí, pero a veces no. O sea, un tetraedro y un cubo del mismo volumen no se pueden trocear en trozos poliédricos. Todos sabían el resultado, ¿no? Ese de ahí. Bueno, no sé si la pregunta iba más. Nada más. Bueno, yo creo una cosa, yo desde luego no me dedico a la enseñanza media, sino a la universitaria, pero vamos, creo que los problemas son más o menos los mismos, pero en todo esto que se refiere a geometría combinatoria y zonas aledañas, pues que los problemas son tan sencillos de formular que aunque uno no pueda dar la demostración, porque como les decía, la de la cuadratura del círculo de Lachkovich se simplificará, pero hoy por hoy son 41 páginas, ni una más ni una menos, de matemática sofisticadísima. Pero claro, eso no quita para que un profesor que conozca el resultado y que sabe que es bueno, pues pueda explicarlo. No digamos lo del empaquetamiento de naranjas. La demostración es complicadísima también y, como le digo, pues, bueno, muy sofisticada. Pero el hecho es entendible. Entonces, unos autores rusos, el Boltiansky, de un librito que circula por ahí, pues dicen en el prólogo eso, dicen, son problemas tan atractivos, tan aparentemente simples y que luego resultan diabólicamente complicados muchas veces, que se pueden utilizar como, digamos, como idea provocativa para un alumno, ¿no? Como idea provocativa porque a todo el mundo pues le habrá oído eso, la cuadratura del círculo es imposible. Entonces, si alguien, un profesor, de verdad está informado y le dice, bueno, mira, todo depende de qué cosas se permitan, entonces acaba de obtener este resultado. No sé, a mí me habría gustado cuando fuera un guaje de 15 o 16 años que me hubieran contado, vamos, de hecho, a mí me contaron algunas de estas cosas porque tuve la relativamente suerte de tener todo el bachillerato a Puchadán, de maestro de matemáticas, de profesor en el Instituto San Isidro, y contaba muchas cosas de estas, sabía muchísimo, pero creo que no hay inconveniente ninguno en que siempre que puedan entender las ideas, pues se utilicen sin ninguna dificultad, ¿no? Creo que excita la curiosidad, ¿no? Excita el problema ese de la paradoja de Banach-Tarski, pues no digo ya estudiantes de bachillerato, es que mucho matemático profesional, yo he tenido que enseñársela a mucho matemático profesional y que además lo que salta enseguida, eso tiene que ser falso. Digo, bueno, desgraciadamente ya tiene muchos años demostrado y es correcto. Pero, en fin, sí le animaría a todos a que utilizar este tipo, cualquier geometría sintética, no analítica, cualquier geometría sintética es buenísima, pero esta que le llaman geometría combinatoria tiene la ventaja de que no hay que saberse trigonometría, vamos, algo hay que saber, claro, si en una parte sale algún seno o coseno, hace falta saber lo que es, pero que no necesita teorías duras y cosas de esas.
A lo mejor algunos de ustedes hayan utilizado. Ya, pero oye, perdona. Sintiendo la geometría significa viendo la geometría, porque aquí estamos mucho, lo siento, pero se tienen que dar las cosas sin tantas palabras, pienso yo. Es una apreciación, es una sugerencia. Vale. Lo siento, No, para nada. Creo que poner las cosas de forma más sencilla, es decir, cuando usted dice cilíndricas, poner simplemente una circunferencia, la circunferencia ponerle unos cuadraditos, ver que los cuadraditos, cuando dos tienen, con el número cuadrado tienen dimensión, tienen círculo, jugar con toda esta combinatoria, jugar luego con el espacio desde el punto de vista temporal, jugar con la proyección hacia el infinito de estas cosas. Esto sería bonito, sería hermoso. Pienso que la gente posiblemente se aclararía más y aprendería más la teoría. Bueno, no. Para nada, pero quería contestar, ¿no? que hay varios, decíamos, condiciones de contorno. Una, que quería tocar unas cuantas cosas y no las contaría así a alumnos, claro está, no las contaría esta trepidancia a alumnos, sino, como digo, dar unas pinceladas. Pero estoy de acuerdo completamente en que el tratamiento en el aula, por ejemplo, eso que contaba de los cuadrados, jugar con una cuadrícula, pues estupendo, idea. Seguramente los que hayan visto el librito de Guzmán, pues está un montón de cosas ahí. Pero simplemente creo que no debía tenerse, ni mucho menos, miedo de usarlo, con las precauciones de que se trata de muchachos que tienen una edad que no son profesores de matemáticas todavía, ¿no? En cuanto a lo demás del tiempo... Hombre, a lo mejor sí. Sí, pero bueno, me está diciendo que el tiempo es que se nos echa encima, pero ¿alguna otra cuestión quizás que... Por favor, los que estén viendo los libros o demás, si eso los traen y lo pueden consultar aquí, porque me gustaría, sí, que los vieran como tomaran... Bueno, no he comentado la bibliografía, pero quizás si los han visto, pues no haga falta ya. Gracias.